Ruego por favor tomen asiento para poder pasar a este tiempo de la siguiente plenaria. Bien, hermanos, no sé cómo, pero hemos llegado al último día. Me parece increíble que ya esté ante ustedes por tercera vez, y nuevamente es un privilegio, es una gran bendición y ha sido una alegría poder compartir con ustedes todos estos días. Así que gracias al Señor por este tiempo, y vamos a orar en primer lugar para encomendarnos a Dios. Sabemos que esta hora es algo compleja, tenemos un poco de sopor, de sueño, y ya hemos escuchado varias enseñanzas, así que les pido que conscientemente, ahí en su lugar, pida al Señor también que le ayude a recibir esta palabra y que con esto honremos su nombre. Amén. Oremos. Bendito Señor, alabamos su nombre por el tiempo que usted nos ha concedido en su misericordia. Gracias por cada momento que hemos compartido, por cada palabra que ha sido expuesta. Gracias porque hemos aprendido muchas cosas, y le rogamos, Señor, que ninguna de estas palabras sea menospreciada en nuestras vidas, sino que podamos aplicarlas, podamos vivirlas, Señor, y podamos glorificarle a través de esto. Le pedimos, Señor, que en esta hora, a pesar de mi debilidad, de mis limitaciones, usted me pueda usar para exponer fielmente este tema, y que mis hermanos también puedan ser edificados en la fe, puedan crecer en el conocimiento de su palabra, Señor, y puedan honrarle de manera más profunda en sus vidas, Señor. Que sea su Espíritu el que nos enseñe, el que aplique estas verdades a nuestro corazón. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les pido un momento más, si pueden ponerse de pie, para leer el pasaje de Lucas 1, Lucas capítulo 1, 68 al 75. Lucas capítulo 1, 68 al 75, que dice, en el nombre del Señor, dice: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Les pido tomen asiento. El tema que me corresponde tratar es el reino de Dios y los pactos bíblicos. El reino de Dios y los pactos bíblicos. Y lo que acabamos de leer es una porción del Evangelio de Lucas, donde el padre de Juan el Bautista, llamado Zacarías, alaba a Dios por el hecho de que iba a nacer su hijo profeta, y él relaciona esto que Dios estaba haciendo en ese momento con lo que Dios había prometido antes, todas sus promesas y el pacto que Él había entregado antes a su pueblo. Entonces, como objetivo de esta predicación, este mensaje, es entender la relación entre el reino de Dios y sus pactos como temas unificadores de la Biblia. Conocer en qué consisten los pactos de Dios, su propósito y características, y por último, apreciar cómo los pactos bíblicos revelan el reino de Dios. Entonces, ya que estamos hablando de esto, hemos dicho en reiteradas ocasiones que el tema del reino de Dios unifica el mensaje de la Biblia. Y también se dice que el tema de los pactos bíblicos unifica el mensaje de la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos entender que ambas cosas son temas unificadores? Bueno, no se contradicen, sino que lo uno tiene relación con lo otro, o se expresa en lo otro. Vamos a verlo con más calma. Pero la situación en nuestros días, en general, es que hay poca lectura de la Biblia. Y eso es increíble, porque somos la generación que probablemente dispone de más recursos para acceder a la Biblia.
Durante muchas generaciones las personas o no sabían leer en su mayoría, o no disponían de siquiera el papel, el texto en el papel, porque era muy escaso, estaba solo quizá en monasterios y ellos no podían acceder a eso, y solo escuchaban lecturas públicas de la Biblia. Pero hoy día, hermanos, hasta en el celular tenemos la Biblia, y si queremos podemos tener varias traducciones de la Biblia en varios idiomas. Si queremos hay recursos para conocer hasta el texto en griego, hasta el texto en hebreo. Si queremos tenemos audiobiblias, podemos entrar a YouTube, a Internet en general, y podemos encontrar allí una disposición enorme, no solo de la Biblia misma, sino que también recursos para entender la Biblia. Pero por alguna razón hay poca lectura de la Biblia. E incluso quienes la leen no saben ubicarse en ella. A lo mejor van a Cantar de los Cantares y leen un pasaje y no saben cómo calza ese pasaje en el mensaje de la Biblia. O van a Esther y se admiran de la historia que está en Esther, pero no sabrían decir cómo esa historia calza en el plano general de la historia de la salvación. Entonces, no solo se lee poco, sino que no se sabe leer correctamente, o no hay una guía para entender entonces cómo una porción de la Biblia calza en el mensaje general de la Biblia. Y eso lleva a que muchas veces lo que existe es una lectura personal, simplemente como de cómo me sirve a mí, como creyente, como persona, para saber que Dios me ama y para adorar a Dios en lo personal, pero falta esa visión más profunda del plan de Dios, del Evangelio de Dios, del reino de Dios, que nos lleva a entender no solo nuestra vida personal, sino que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que dice la Biblia y hacia dónde apunta la historia. Nos da una cosmovisión finalmente, ¿no? Entonces, existe mucha ignorancia sobre cómo interpretar pasajes particulares, y por lo mismo lo que ocurre muchas veces es que se terminan aplicando pasajes particulares de una forma incorrecta. Algunos leen una profecía. Me pasó una vez con una persona que yo conocía que leyó un pasaje de Isaías: yo te he puesto por luz a las naciones, y pensó que se refería a él. Y resulta que en absoluto no se refería a él, por supuesto. Pero pasa eso, ¿no? O sea, leo, digo, ya, bueno, es la palabra de Dios, yo soy un hijo de Dios, bueno, esto se aplica a mi vida. Pero no se sabe realmente cómo interpretar ese pasaje. Necesitamos entonces entender cómo interpretar la Biblia y cómo calza un pasaje en el plano general, en el mensaje general de la Escritura. Y si no sabemos hacer esto, no vamos a estar interpretando correctamente ese pasaje. O solo vamos a estar interpretando de una forma muy limitada, solo una dimensión de ese pasaje. Y en eso, el tema del reino de Dios, como hemos visto, nos da ese plano general y nos permite decir, bueno, estoy leyendo un pasaje, por ejemplo, de Segunda de Samuel o del libro de Ruth, y sé dónde estoy en el plano general de lo que estamos hablando. Y lo mismo pasa con los pactos de Dios. El punto entonces es cómo se relaciona el reino de Dios y sus pactos. Y ya se ha definido bastante el reino de Dios como ese gobierno soberano del Señor, que es eterno y que es sobre todas las cosas, y que se manifiesta también en ese reino mesiánico de Cristo, que Él asumió como Mesías al cumplir su ministerio, y se hace visible en el mundo a través de la Iglesia especialmente, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, ese gobierno de Dios se administra con los pactos que Dios revela en la Escritura. Porque los reinos nos hablan de esta soberanía, de este gobierno de Dios, y los pactos nos dicen cómo Dios se relaciona con su pueblo, cómo este rey, en qué términos este rey se va a relacionar con su pueblo. Entonces no es que tenemos que elegir entre los dos temas, sino que los pactos más bien nos dicen cómo Dios se va a relacionar con su pueblo en ese reino que Él está ejerciendo. Contiene los términos de esa relación. ¿Y cómo podríamos definir un pacto? Hay un autor que se llama Nehemías Cox, y él lo define diciendo: es la declaración de la soberana voluntad divina
respecto de los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Voy a repetirlo. ¿Qué sería un pacto entonces? Es una declaración de la soberana voluntad divina respecto de los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y los medios por los cuales disfrutamos estos beneficios. Y eso podemos resumirlo muy brevemente diciendo cómo se va a relacionar Dios con su pueblo. ¿Cómo va a tener comunión Dios con su pueblo? Y esto, hermanos, debemos entenderlo sabiendo que nosotros mismos jamás podríamos llegar a Dios. Nosotros jamás podríamos obligar a Dios a entrar en un pacto. Hoy día ustedes escucharán a muchos llamando a pactar con Dios o diciendo, asegurando que ellos han hecho pactos en donde Dios estaría obligado a responderles de tal o cual manera por el pacto que ellos hicieron. Pero esos no son los pactos bíblicos. Los pactos bíblicos, como leímos, son siempre una declaración de la soberana voluntad de Dios, siempre inician en Dios. Y nosotros no podríamos hacer nada para obligar a Dios a entrar en esa relación. Por lo mismo, si Dios entra en esa relación, ¿qué hubo allí? Misericordia. Hubo una condescendencia de Dios. Él quiso relacionarse con nosotros, sus criaturas, finitas, limitadas, pudiendo Él consumirnos así, simplemente. En vez de eso, Él quiere relacionarse con nosotros. Y Él establece los términos de esa relación. Por lo mismo, como decíamos, siempre va a ser una declaración de su voluntad soberana. Y esta palabra pacto aparece unas 300 veces en la Escritura, unas 266 veces en el Antiguo Testamento, y siempre encontramos que inicia en Dios. Inicia en Dios este pacto y no es una relación entre dos iguales. Por ejemplo, si yo aquí decido con alguno de ustedes que quiero comprar el auto de alguno de ustedes, yo puedo negociar el precio, las condiciones y podemos entre las dos partes llegar a algún acuerdo y pactar la venta de ese auto. Pero con Dios no es así. Dios establece las condiciones y en Él inicia esa relación. Y en la Biblia, ¿qué función cumplen los pactos? Los pactos, dice un autor de apellido Williamson, son señales dadas por Dios. Son marcadores que nos indican cómo la historia de la redención progresa y se desarrolla. Ellos son los grandes puntos de referencia del detallado mapa de la Biblia. Si pudiéramos ponerlo de alguna forma, son como títulos que uno podría ver en el índice de la Biblia. Entonces, sabrá que la Biblia, la palabra inspirada por Dios originalmente no venía con un índice, pero los pactos nos dan ese índice, nos dan esos títulos o marcadores en donde yo puedo ir y decir, estoy ubicado aquí, o si quiero saber de esta historia o de esta verdad, debo ir a tal marcador o a tal título, ¿cierto? Entonces nos ayudan a ubicarnos, son puntos de referencia en el mensaje de la Biblia. Y por lo mismo, ¿qué importancia podríamos decir en cuanto que tienen los pactos? Dado lo que estamos hablando, es que la Biblia está estructurada en torno a los pactos. De hecho, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la idea original de esa palabra testamento era pacto. Podríamos hablar también de esa forma, o dividir la Biblia de esa forma, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Y ambos testamentos, ambas partes de la Biblia, ambas divisiones comienzan con pactos. La Biblia está estructurada de esa forma. Además, toda relación del hombre con Dios es pactual. No hay ningún ser humano que no esté en una relación pactual con Dios. Y alguien podrá decir, pero ¿y los incrédulos? Bueno, recuerde que Romanos 5 dice que ellos están en Adán. Y fue porque Dios hizo un pacto con Adán. Y Adán quebrantó ese pacto. Y por el mismo hecho de que Adán quebrantó ese pacto, morimos y pecamos y morimos en Adán. Y todos los incrédulos están
en ese pacto de obras, condenados por ese pacto de obras que fue quebrantado por Adán. Entonces no hay ningún ser humano que no esté en una relación pactual con Dios. Y ahí adelanto que o estamos en Adán o estamos en Cristo. Solo hay dos posibilidades. O estamos en Adán, condenados por un pacto que fue roto por la desobediencia, o estamos en Cristo, salvos por un pacto que fue cumplido por la obediencia. Los pactos de esta manera marcan los hitos de la revelación. Nos dan el marco, nos dan el principio organizador de la historia de la salvación. Cómo nosotros podemos, relacionando lo que estamos hablando ahora con lo que enseñaba Pastor Edwin recién, cómo podemos enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, la historia bíblica. Bueno, el Señor mismo nos dio marcadores, nos dio títulos en los pactos, y así podemos guiarnos a través de eso para ir enseñándoles a ellos la historia bíblica. Nos ayudan además a explicar los grandes actos redentores, porque los pactos son la interpretación que Dios mismo da de la obra redentora que Él hace. Fíjense que Dios, cuando hace una obra de salvación, una obra redentora, Él la explica, le da una explicación inspirada por Él mismo. Y esa explicación está en los pactos. Si usted tuviera solo los hechos redentores, pero sin la explicación, ¿cómo podría tener fe, una fe correcta, una fe bien basada en la verdad, si no conoce, si no le fuera revelada esa verdad? Y el Señor lo revela a través de los pactos. Los pactos además nos ayudan a ver el plan progresivo de Dios. Nos ayudan a ver cómo esa semilla de mostaza termina transformándose en ese gran árbol que llega a dar sombra y las aves se cobijan en sus ramas. Hay un trayecto de miles de años desde Edén hasta el nuevo pacto y no sabemos cuántos habrá hasta la consumación. Pero podemos nosotros ubicarnos en ese trayecto, en esa gran historia, en ese gran panorama a través de los pactos. Y nos ayudan a ver además que hay una unidad esencial de los creyentes, de aquellos que han puesto su fe en Dios desde el primero hasta el último. Hay una unidad, porque los pactos guardan una continuidad. Y además permiten apreciar la centralidad de Cristo, porque si usted interpreta correctamente los pactos, lo que va a tener es como si fuera un rompecabezas que se va uniendo y va formando la persona y la obra de Cristo. Nos ayuda a ver así la centralidad de la persona de Cristo y podemos además encontrar correctamente a Cristo en toda la Escritura. Porque si usted ve Lucas 24, vamos allí para que lo vea con sus propios ojos. Probablemente ya es conocido este pasaje para usted. Pero hablábamos que estos discípulos que iban camino de Emaús se entristecieron porque pensaron que Jesús había fracasado, que probablemente entonces no era el que había de venir, ya que murió, no sabían todavía que había resucitado. Y Jesús, como les comentaba anteriormente en otras de las enseñanzas, no les dijo, bueno, sí, ustedes no tenían cómo saber que esto iba a pasar, sino que más bien le dice Lucas 24, 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y ahí lo que hace Cristo al hablar de Moisés, los profetas, y luego, si uno ve, avanza al versículo 44, repite la idea, dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense que esa división triple es como los judíos entendían todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús está diciendo, todo el Antiguo Testamento, todos esos libros, profetas, Moisés y los salmos, hablan de mí. Y si usted interpreta correctamente esos pasajes, debería entonces saber cómo ellos hablan de Cristo. Y si usted interpreta correctamente los pactos, va a entender esa verdad, cómo esos pasajes del Antiguo Testamento revelan la persona y la obra de Cristo. Además definen cómo entendemos a la iglesia, porque quienes están dentro del pacto, o el pueblo del pacto, son los que componen la iglesia. Entonces va a definir nuestro entendimiento de los pactos, cómo
entendemos la iglesia. Y hay algo muy importante, y es lo que encontramos en Efesios capítulo 2, y es que los pactos son patrimonio y herencia de todos los cristianos. Les invito a ir ahí un momento, Efesios 2. Efesios 2, versículo 11. Fíjense que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Quizás suena un poco enredado el pasaje, pero aclarándolo un poco es, bueno, ustedes los gentiles en otro tiempo, los judíos que están circuncidados en su cuerpo, los acusaban a ustedes de ser incircuncisos. Acusaban a los gentiles de ser incircuncisos, de estar fuera del pacto. ¿Qué dice después? En aquel tiempo, es decir, era otro tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense que estar fuera de los pactos era estar sin Dios en este mundo. Y si quedáramos ahí, nos vamos a la casa llorando. Pero viene el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, dice, para crear en sí mismo de los dos, es decir, de judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, una nueva humanidad, haciendo la paz. ¿Qué concluimos de acá, hermanos? Efectivamente, antes, como gentiles, como no judíos, estábamos fuera de los pactos, estábamos fuera de la ciudadanía de Israel. No teníamos Dios en este mundo. Pero en Cristo, dice, fuimos acercados. ¿Y eso qué significa? Ahora sí tenemos esa ciudadanía. Ahora esos pactos son nuestros pactos. Y por lo mismo debemos tener cuidado con aquellas escuelas de interpretación que nos llaman a ver lo que está escrito antes como, no, eso no es para la iglesia, eso es para Israel. Porque acá nos está diciendo, sí es para nosotros. Son sus pactos, es su historia de salvación. No porque usted se la ganó, sino porque en Cristo usted fue acercado. Usted fue hecho parte de esta ciudadanía, de este pueblo del pacto. Entonces son sus pactos. Es herencia de todos los cristianos. Y por lo mismo, por lo que estamos diciendo, el predicador Charles Spurgeon decía, aquel que no conoce los pactos, conoce casi nada del Evangelio de Cristo. Porque precisamente si no tenemos ese conocimiento de los pactos, va a ser muy precario, muy minúsculo lo que nosotros vamos a conocer realmente de la profundidad del mensaje del Evangelio. Y así podemos llegar a un panorama aquí del reino de Dios en la Biblia que está relacionado con los pactos. Y hermanos, como he dicho en las otras exposiciones, todas las exposiciones que me han tocado son un desafío de sintetizar una enorme cantidad de cosas en unos 50 minutos, ¿cierto? Pero obviamente tenemos que poder hacerlo. Y por lo mismo no voy a poder entrar en detalles que a lo mejor serían muy enriquecedores, sino que vamos a tener que hacer otra vez un recorrido más bien panorámico. Pero tómelo por favor como una invitación a profundizar en estas hermosas verdades. Y quisiera ver primero las etiquetas que están en negro, quizás no se ven tan claro hacia atrás, pero es una división o una presentación del reino de Dios a lo largo del mensaje de la Escritura, siguiendo autores como Goldsworthy o Vaughan Roberts. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en la Escritura? Primero que en Edén tenemos el patrón del reino, o sea, lo que nos dice cómo se ve el reino de Dios cuando está en armonía, sin pecado, ¿cierto? Cuando se está ejerciendo en una tierra que no está bajo la maldición. Y ahí teníamos a Adán y Eva, el pueblo de Dios, que estaban en Edén, en el lugar que Dios dispuso para ellos, disfrutando del gobierno y de la bendición de Dios. Y ese patrón del reino nos marca la pauta
para lo que debemos entender en lo sucesivo, en lo que queda del mensaje bíblico sobre qué es el reino. Pero sabemos que vino el pecado y eso generó que el disfrute de ese reino se perdió. Ya no está ese pueblo de Dios en ese lugar de Dios disfrutando del gobierno y la bendición de Dios, sino que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, no fueron contados como pueblo de Dios y ya no estaban disfrutando de su bendición, sino que recibieron la maldición por causa del pecado. Pero al mismo tiempo hay una promesa de salvación. Vamos a adentrarnos un poco más en esto, solo estoy presentándolo de forma general al principio. O sea, hay una promesa donde se dice que un hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y desde ahí tenemos la promesa de que habrá salvación. Luego, Dios preserva el mundo, aunque con el diluvio queda claro que el mundo merecía morir bajo el juicio, que toda la humanidad merecía morir, pero por gracia el Señor salva a Noé y a su familia. Y luego, de los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé, el Señor llama a Abraham y establece su pacto con él. Y ahí, por primera vez, vemos ya más delineada la promesa de que Dios va a restablecer ese reino. Porque promete que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, va a ser una nación grande a partir de él y será bendito. Entonces, ahí ya por primera vez vemos delineada la promesa de que el reino va a ser restaurado. Entonces, si se fijan, al principio teníamos el patrón del reino, luego con el pecado el reino perdido, luego el reino prometido, con estas promesas de salvación. Y con esto se da lugar a una expresión parcial del reino. Y parcial quizá no sería tan exacto, probablemente más exacto es un reino tipo. Es decir, que al ver ese reino nosotros podemos saber que hay algo más allá que se va a cumplir, pero debería parecerse a lo que estamos viendo, que era el Israel en la tierra de Canaán con un reino que estaba aplicando la ley de Dios. Ahí volvemos a tener un pueblo de Dios en un lugar que Dios les dio, con una ley que se estaba aplicando, que manifestaba el gobierno de Dios sobre ellos, y si ellos seguían esa ley tenían la bendición de Dios, disfrutaban de la bendición de Dios. Entonces ahí tenemos un reino tipo o un reino figura que nos ayuda a entender cómo Dios va a restaurar su reino. Pero, como sabemos, Israel fue desobediente una y otra vez, y los reyes fueron impíos. Y eso hizo que Dios les enviara a los profetas una y otra vez para llamarlos al arrepentimiento y a volver al Señor. Y ahí, en esa profecía, destaca cómo el Señor entrega promesas de restauración. Ellos se encontraban en una situación de humillación, de desobediencia, de rebelión, pero Dios les dice, esto yo lo voy a cambiar, yo voy a restaurar la situación en la que ustedes se encuentran. Y ahí tenemos un reino profetizado. No es que sean distintos reinos, hermanos, se entiende eso, ¿cierto? Sino que son como etapas de cómo se manifiesta ese reino, ese mismo reino. Hasta que aparece Cristo, y como ya ustedes recordarán del pasaje que hemos leído varias veces de Marcos 1, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y con la venida del Mesías, la primera venida del Mesías, ese reino se inaugura. Como decía también Pastor José Ángel, vino, está viniendo y vendrá. Pero esa intervención ya del reino decisiva se produce con la primera venida de Cristo, y eso justamente genera que se desencadena esa venida continua hasta la manifestación final del reino. Y lo que nos toca ahora, vemos ahí a uno de los apóstoles predicando, a una representación de uno de los apóstoles, es proclamar ese reino, llamar a las personas a venir a este reino, a entrar a este reino, recibiéndolo en el arrepentimiento y la fe. Hasta que con la segunda venida entraremos a el reino perfeccionado, cuando ya sean derrotados todos los enemigos del Señor, cuando ya no haya oposición a su voluntad y su gloria lo llene todo y su pueblo sea completamente exaltado y libre del pecado. Entonces, ese podríamos decir que es un panorama del reino, hablando así en general en el mensaje de la Biblia. Es harta información, lo sé, pero me imagino que será algo familiar para ustedes ya ese panorama. Ahora, ¿qué rol juegan los pactos acá? ¿O qué es lo que nos van revelando los pactos en cuanto a este reino?
Y podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué primero en las dos primeras imágenes tenemos el patrón del reino y abajo el reino perdido? ¿Qué pasó entre medio? Lo que pasó es que fue violado un pacto, porque cuando Adán y Eva estaban disfrutando a plenitud de ese reino de Dios en el Edén, bajo su gobierno, bajo su bendición, Dios les entregó una ley, una voluntad que ellos debían obedecer. De todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, y el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Ciertamente morirán. Dentro de la relación de Adán y Eva, y con Dios, ¿cierto? ¿Cómo se dio esa relación? ¿Quién la definió? La definió Dios, su creador. Dios los puso allí y les dio una voluntad a la que ellos debían someterse. Y si ellos desobedecían esa voluntad, entonces eran cortados de ese pacto, ya no disfrutaban de su bendición, ya no disfrutaban de ese reino. Por lo mismo, como ya sabemos, Adán y Eva desobedecieron, ¿y qué se produjo ahí? Se produjo la sanción del pacto y se perdió el reino perdido. Entonces, hermanos, de entrada nosotros debemos entender que hay dos tipos de pacto. Uno se conoce como pacto de obras y el otro como pacto de gracia. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos pactos? En el pacto de obras, Dios demanda del hombre la condición de que obedezca para no ser cortado del pacto, y si hay desobediencia, se recibe la sanción, que es el juicio, la condenación. En cambio, en el pacto de gracia, Dios no pide una condición del hombre, sino que esa condición Él mismo la asegura, Dios mismo la asegura, y derrama su bendición sobre la base de lo que Él mismo logró como Dios, lo que Él mismo hizo como Dios. Entonces, el pacto de Adán y Eva, ¿era un pacto de gracia o un pacto de obras? Un pacto de Dios con Adán y Eva. Era un pacto de obras porque había una condición, y si no se cumplía esa condición, había una sanción, y ellos fueron expulsados de Edén, del lugar de Dios. Y esa condición era la obediencia que ellos debían ejercer. Ahora, es maravillosa la misericordia del Señor, porque si vamos a Génesis 3, vamos a notar que incluso antes de declarar la condena sobre ellos, Él les había dicho, si comen del árbol ciertamente morirán, pero incluso antes de declarar la condena, Él les da la primera promesa de gracia. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Entonces, ya el Señor entrega la primera promesa de gracia. ¿Y por qué es importante que la entregue desde ese mismo momento, hermanos? Porque desde ese mismo momento se puede ser salvo por la fe. Si usted va a Hebreos 11 y ve allí expuesto la galería de los llamados héroes de la fe, que en realidad podríamos ver expuesta ahí la fe que hereda las promesas a lo largo de la historia de la Biblia. ¿Quién es el primer nombre mencionado en ese capítulo? Si quiere lo comprueba por usted mismo. El primero es Abel. Abel, por la fe Abel, ofreció más excelente sacrificio. ¿Cómo pudo ser que Abel fuera salvo por la fe? Bueno, porque ya había una primera promesa de gracia que Dios entregó, y esa promesa anunciaba la salvación por medio de un hijo de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, desde el mismo momento en que hubo pecado, Dios permitió que hubiera salvación por la fe. ¿Se da cuenta de eso? De la maravilla de eso, de la misericordia de Dios. No lo merecíamos en absoluto, pero Él quiso hacerlo de esta forma. Ahora, desde ahí en adelante, hermanos, se nos va relatando una línea de personas que creen en el Señor, que invocan el nombre de Jehová. En Génesis capítulo 5 podemos ver ya que en Set,
dice que con el nacimiento de Set empezaron a invocar el nombre de Jehová, y desde ahí hubo personas creyentes. Bueno, hablábamos de Abel, pero me refiero que desde ahí la Biblia registra una línea de personas creyentes en la promesa del Señor. Por ejemplo, dentro de ellos está Enoc. Enoc, el que caminó con Dios. ¿Cómo pudo él caminar con Dios? Él anduvo por la fe. Él creyó en las promesas de salvación del Señor. Y por otro lado, hay otra línea que es la de los rebeldes, la de los hijos de la serpiente, la de aquellos que no se someten al Señor, sino que más bien lo aborrecen y aborrecen también al pueblo de Dios. Y eso lo encontramos ya en su estado de semilla en Caín y Abel. Caín mata a Abel y así también todos los hijos de la serpiente van a matar a los hijos de la mujer, aquellos que creen en las promesas de salvación. Y llegamos a Noé, y ahí el Señor hace un pacto con Noé. Ahí estamos en Génesis 6 en adelante. ¿Y qué es lo que quiso decir el Señor en otras palabras con esto? El mundo estaba lleno de maldad, estaba sometido por completo al pecado y merecía ser borrada la humanidad de la faz de la tierra. Pero dice, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es decir, Noé no se lo ganó, sino que Noé por gracia fue escogido con su familia para ser preservado. Pero lo que queda claro con el diluvio es que merecíamos morir y merecíamos ser juzgados como humanidad por nuestro pecado. Pero el Señor luego hace un pacto con Noé en Génesis 9 y podemos ver, incluso desde Génesis 8:21, dice que Jehová promete diciendo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Qué está diciendo en otras palabras el Señor? La humanidad merecía morir por su pecado, pero yo escojo preservarla y además voy a preservar esta creación. No la voy a destruir, sino que la voy a preservar para que en ella se cumplan todos mis propósitos y mi plan de salvación. Y podemos confiar así que toda esta creación no será destruida mientras Dios no haya cumplido su plan de redimir a su pueblo por medio de Jesucristo. Y es así como luego se produce el llamado de Abraham, Génesis 12. Y aquí ya empieza a tomar más forma la existencia de una nación visible que lleva el nombre de pueblo de Dios. Porque antes hubo creyentes, sí, hubo creyentes, y de hecho lo destaca el mismo Hebreos 11, con nombres como Abel, Enoc, Noé. Ellos vinieron antes de Abraham, pero eran creyentes verdaderos, tenían la fe que hereda las promesas, eran salvos. Pero ahora el Señor, a través de Abraham, lo que va a hacer es una nación visible a la que se puede llamar pueblo de Dios en la tierra, y donde se va a manifestar esa restauración del reino que Dios está llevando a cabo en esta creación bajo el pecado. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Abraham? Abraham capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ve allí usted alguna condición? No se ve ninguna condición, ¿cierto? Solo promesa de Dios que Él se asegurará de cumplir. Por lo mismo no vemos allí un pacto de obras con Abraham. No le está poniendo una condición para permanecer en el pacto. Y eso queda más claro en Génesis 15. No podemos leer todos los pasajes, hermanos, pero voy a tener que hacer referencia, usted los puede consultar después si quiere profundizar. Pero en Génesis 15 el Señor hace una ceremonia de formalización de este pacto y lo hace con una forma que era usual en ese tiempo, que era partir animales, y las partes del pacto, generalmente dos partes, pasaban entre medio de los animales que estaban partidos. ¿Y qué es lo que estaban diciendo ellos con eso? Si yo violo el pacto, que me pase lo mismo que le pasó a estos animales. Es decir, que muera. Es una forma de decir: juro que voy a cumplir, y si no, que me muera. Bueno, en este pacto,
¿quién es el que pasa entre medio de los animales? Dios. La antorcha humeante pasa solo Dios, no Abraham. Solo Dios pasa por entre medio de estos animales, en Génesis 15. Y Abraham estaba durmiendo, o sea, él despertó y vio esto, pero no, su obediencia no estuvo allí comprometida para que este pacto se pudiera concretar, sino que Dios dijo: yo me obligo, yo lo haré, yo soy el que traeré todas estas promesas. Y luego llegamos a Génesis 17, seguimos en el pacto con Abraham. Y ahí dice, en el versículo 10, Génesis 17, 10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14, mucha atención. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Una condición. ¿Cómo entendemos esto entonces? Si por un lado Dios dice: yo lo voy a cumplir, yo lo voy a hacer, yo me obligo, pero ahora dice: harás esto, y si no lo haces, el que no lo haga será cortado. Y ahí es fundamental entender en esto que el pacto con Abraham tiene 2 dimensiones. En una dimensión se revelan las promesas de gracia, que dependen únicamente de Dios, y en otra dimensión se establece el llamado pacto de circuncisión, donde lo que hace ahí es que de esa ramita va a crecer el antiguo pacto, que después se va a formalizar con Israel en el monte de Sinaí. Entonces podemos decir que del pacto con Abraham salen 2 ramas o 2 dimensiones, pero ambas terminan en el mismo lugar. Vamos a ver eso. Pero una rama es de promesas de gracia incondicionales, donde Dios promete por sí mismo y donde Él hará la obra, y la otra rama son, en este caso, un pacto condicional, donde el pueblo tenía que someterse a ese pacto y obedecer ese pacto, y quien no obedeciera sería cortado del pueblo. Esas 2 dimensiones son fundamentales. Y ahí tenemos que hacer un paréntesis para hablar de qué propósito tenía la circuncisión. Ya sé que me estoy quedando sin tiempo, así que les pido su esfuerzo para que podamos sacar esto adelante. La circuncisión, ¿qué hacía, hermanos? Daba una marca física que apartaba a los hijos de Abraham de todas las otras naciones. O sea, usted podía identificar quiénes eran los hijos de Abraham porque ellos estaban circuncidados en su cuerpo. Era una marca física. Pero no se quedaba allí. También sujetaba a esos hijos de Abraham a la ley. Todavía esa ley no se les entregaba formalmente, pero sí se iba a hacer. Y de hecho, está la identidad entre la circuncisión y la ley, que Jesús dice en Juan capítulo 7 que Moisés les dio la circuncisión. Porque ambas cosas van juntas. Y vamos a comprobarlo. Gálatas capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La circuncisión me sometía a la obligación de guardar toda la ley. Y ese guardar no era solo un guardar externo de cumplir con conductas de aquí para afuera, ¿cierto? Sino que en Deuteronomio 10 nos dice que esa circuncisión es del corazón, es una sumisión de corazón a la ley. Dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Entonces, ¿qué hacía la circuncisión? Me distinguía a los hijos de Abraham de todas las otras naciones
y los sometía a la obediencia a la ley, una obediencia que no era solo externa, sino que de corazón. Por tanto, si Dios estaba diciendo, en tu simiente, le estaba diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, esa simiente yo la iba a poder identificar físicamente porque estaba circuncidada y además con eso se sometía y vivía bajo la obediencia a la ley. Eso es lo que hace el pacto con Abraham y nos prepara así el camino para el nacimiento de la nación de Israel. Y el Señor llama a esta nación, fíjense que Él ratifica el pacto no con todos los descendientes de Abraham, porque dejó fuera a Ismael, dejó fuera, por ejemplo, a Esaú, y no es con todo, por tanto, no es con todos los hijos de Abraham, sino en la línea de Isaac y de Jacob. Entonces, el Señor le entrega este pacto a Abraham, lo ratifica con Isaac y luego con Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos, esos 12 hijos se multiplican, tienen descendencia, y de ellos, ¿qué surge? La nación de Israel. Y el Señor cumple las promesas que había hecho, los rescata de Egipto y los llama al desierto. Y en el monte Sinaí, ¿qué es lo que hace Dios con ellos? Hace un pacto y los formaliza como nación. Dice, Éxodo 19:6. Éxodo 19:5 y 6, si pueden leerlo conmigo. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que encontramos ahí, hermanos? ¿Qué significa la palabra sí? Cuando dice si diereis, si guardareis, ¿qué es eso? Una condición. ¿Y qué pasaba entonces si no guardaban su pacto? Más adelante, en Deuteronomio 28, 29, 30, el Señor declara que este pacto tiene bendiciones si hay obediencia y maldiciones si hay desobediencia. Y si avanzamos entonces a Deuteronomio capítulo 30, fíjense lo que dice. Versículo 15, Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Es decir, si guardas el pacto, si obedeces, ¿qué hay? Bendición. Ahí está la condición, obediencia, bendición. Pero no se queda ahí, versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán. Entonces fíjense, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ¿es condicional o no es condicional? Sí, hay una condición que cumplir. ¿Cuál es esa condición? La obediencia. Y todos ellos están en el marco también del pacto de circuncisión, es decir, ellos eran una nación de personas circuncidadas que con eso se sometían a la ley para guardarla. Además, la ley, ¿qué hace? La ley describe el corazón de aquel hijo de Abraham, de cómo debe ser el hijo de Abraham que está dentro del pacto. Es un corazón que no tiene dioses ajenos, que no se hace imágenes, ni se inclina ante ellas, que no toma el nombre de Dios en vano, que guarda el día de reposo, que honra a padre y madre, que no mata, que no adultera, que no roba, que no dice falso testimonio, que no codicia. Describe el corazón del pueblo del pacto a través de los mandamientos. Y además describe cómo debe ser el rey, el profeta y el sacerdote. El profeta debe declarar la palabra de Jehová, el rey debe gobernar con justicia, el sacerdote debe ejercer su ministerio en completa pureza y consagración. Y todo eso lo encontramos delineado en la ley. Y en ese marco,
es que el Señor hace un pacto con David. ¿Y cuál es ese pacto que hace con David? Pasamos al siguiente encabezado. Y fíjense que ahí ya está Israel viviendo en la tierra prometida, ya se le entregó la ley y en ello se está reflejando el reino que Dios está restaurando. O sea, fíjense, ya pasamos de una situación donde Adán y Eva fueron expulsados del huerto y ahora tenemos algo mucho más promisorio. Tenemos un pueblo de Dios, una nación, viviendo en el lugar que Dios les dio, bajo la ley que Dios les dio. Pero además el Señor quiere ser más específico. En 2 Samuel capítulo 7, Él promete que vendrá, otra vez en términos de una promesa de un hijo, vendrá un hijo de David. Versículos 12 en adelante. Cuando tus días, dice Dios a David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Hay condición ahí? ¿Hay condición ahí? Hasta ahí no, pero fíjese lo que sigue. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Es decir, igual se plantea que debe haber una condición de obediencia. El rey prometido debe ser un rey que obedezca a Dios. Y así será llamado hijo de Dios. Entonces fíjense, pacto con Abraham, condición, ser hijo de Abraham, circuncidarse, someterse así a la ley. Pacto de Sinaí, condición, obedecer al Señor, guardar sus mandamientos, sus estatutos, no apartar su corazón del Señor. Pacto con David, condición que debía cumplir este rey, obedecer en toda la ley de Dios y no apartarse en su corazón. ¿Qué pasó, hermanos, en la historia de la Biblia? ¿Israel obedeció? No. ¿Los hijos de David obedecieron? Hubo algunos reyes piadosos, pero ninguno de ellos perfecto. Todos fueron pecadores en alguna medida. Entonces, la nación que debía someterse a obediencia, la nación circuncidada, que debía andar en la ley, desobedeció, fue rebelde, hasta fue exiliada en Babilonia por su pecado. El Señor en su misericordia los hace volver y cuando ellos vuelven siguen en pecado. ¿Cómo termina el libro de Nehemías? Termina relatando el pecado del pueblo. Y ese es el último hecho histórico que, en términos de cronología, es lo último que pasó antes de terminarse el Antiguo Testamento. ¿Cómo termina entonces el Antiguo Testamento en su historia? Con Israel desobedeciendo. ¿Qué pasó con los reyes? Perdieron el reino. Después del último que fue Sedequías, y cuando fueron todos exiliados a Babilonia, no volvió a haber rey sobre Israel. Y por lo mismo, ahí destaca la necesidad de un nuevo pacto. Y eso es lo que aparece en Jeremías 31, del 31 al 34. Y no sé, por favor, hermanos, ya estamos en la recta final, así que ruego su comprensión. Jeremías 31, 31 al 34. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. Lo está distinguiendo de ese pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. En otras palabras, porque ellos no cumplieron la condición. Yo haré un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Israel fue rebelde y sigue siendo rebelde y es casa persistentemente rebelde. Y el Señor dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Y no va a parar de ser rebelde. No se va a encontrar al obediente, al hijo obediente, al israelita obediente entre ellos. Pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel, dice, después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces, hermanos, si
Si ustedes se fijan, hubo un reino en Edén que se manifestó allí y que al no cumplir el hombre la condición, ese reino fue perdido. Pero hubo una promesa del Señor. Esa promesa permitió ser salvos por la fe. Y además Él llamó a Abraham para formar de él una nación visible en el mundo que fuera la nación santa. Pero, además de esas promesas de salvación, le entregó una condición que ellos debían cumplir. Y esa condición era de obediencia a la ley. Y si ellos no cumplían esa condición, serían cortados. ¿Y por qué Dios hizo esto, hermanos? ¿Por qué toda esta vuelta? Fíjense que en Gálatas lo explica. Y nos dice que el Señor primero dio esta circuncisión y sujetó a este pueblo a la ley y nos dio esa ley para que nosotros entendiéramos que esa ley nuestra obediencia a esa ley no nos podía salvar. Ninguno de nosotros podía ser justificado, hecho justo ante Dios por la obediencia a la ley. Sino que esa ley nos conduce ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que cumplió la ley. Entonces, primero tenía que surgir esta nación santa, tenía que manifestarse además esa imposibilidad de obedecer, esa imperfección, para que todo quedara sujeto a pecado y así Dios manifestara su salvación en Jesucristo, a quien reveló como aquel que cumplió la ley. ¿Y qué es lo que hizo Cristo, hermanos? Él, por un lado, soportó la sanción de la desobediencia, es decir, esa maldición que caía por desobedecer el pacto, y así hizo posible que a nosotros llegara la bendición. Fíjense que hablamos del pacto de Abraham teniendo una condición, pacto de Sinaí, condición, pacto de David, condición. El hombre no pudo cumplir esa condición, pero ¿quién sí la pudo cumplir? ¿Quién es el único que pudo cumplir la condición? Cristo. Cristo es el único que obedeció perfectamente y así pudo cumplir las condiciones de todos los pactos. Él fue el perfecto hijo de Abraham, el perfecto israelita, el perfecto hijo de David, el único que pudo obedecer la condición. Y por eso, ¿qué es lo que ganó para nosotros? La bendición prometida. ¿Y qué es lo que soportó en nuestro lugar? La maldición por nuestra desobediencia. ¿Se fija? Y eso es lo que dice justamente Gálatas, hermanos. Y quiero que por favor vayamos allí. Dice Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si yo estoy como persona ante la condición de cumplir la ley, yo soy maldito porque no la voy a poder cumplir. Estoy condenado. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y aquí está la médula, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta de la centralidad de Cristo en esto y la importancia de los pactos? Cristo recibió la maldición por nuestra desobediencia, porque no podíamos cumplir la condición. Y dado que para Él fue condicional, Él tuvo que cumplir la condición, es que para nosotros puede ser sin condición, porque Él la cumplió. Y si estamos en Él, la condición está cumplida. ¿Se fijan?
Él logró la obediencia perfecta y además pagó por nuestra desobediencia. Y por eso somos libres de la maldición de la desobediencia y recibimos la bendición de la obediencia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador! ¿Qué seríamos sin esa obediencia y sin ese pago? Hermano, permítame una cosa más, por favor. Si podemos ir antes de la última reflexión en Colosenses capítulo 2. ¿Usted ha pensado en la circuncisión de Cristo y la importancia que eso tiene para usted? Colosenses 2, versículo 11 dice: en Él fuisteis también circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Entonces yo le pregunto a ¿usted está circuncidado? Si ha creído en Cristo, está circuncidado en Él. ¿Y qué significa eso? La circuncisión dijimos que era someterse a la ley para obedecerla de corazón. Cristo, al ser circuncidado al 8º día, como hijo de Abraham, como verdadero israelita, se sometió a la ley y Él la obedeció perfectamente de corazón. Y si usted está en Cristo, toda esa obediencia perfecta de corazón que Cristo realizó, se cuenta como que usted también la realizó. Usted está circuncidado en Cristo y eso significa que usted cuenta ante Dios como obediente perfecto, porque está en Cristo. Y termino con esto. Ahora sí, hermanos. Le invito a hacer la siguiente comparación. Éxodo 19, 5 al 6. Y por favor, si le puedo pedir un favor personal, hagamos esta comparación juntos. Éxodo 19, del 5 al 6. ¿Qué dice? Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahí que hay una condición. Ahora le pido que vaya a 1 de Pedro 2, 9 al 10, y aquí Pedro le está hablando a los que están en Cristo. ¿Qué dice 1 de Pedro 2, versículos 9 al 10? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Hay condición ahí o no? ¿Sí o no? No. En el primero sí había condición: si hacen esto será mi pueblo. Ahora dice: ustedes son mi pueblo. ¿Y dónde está la condición? Cristo la cumplió. Porque usted está en Cristo, es que para usted ahora el pacto no tiene condición, porque Dios logró lo que tenía que ser logrado y que usted nunca podría haber logrado, y eso lo hizo en Jesucristo. Gloria a Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias le damos por Jesucristo, Señor. ¿Qué seríamos sin este precioso Salvador, sin este perfecto israelita, obediente hasta la muerte, que soportó nuestra maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición que Él ganó? Señor, no bastaría una eternidad completa para agradecer toda esta misericordia, este amor que usted nos ha mostrado en Jesucristo. Bendito sea su nombre, Señor. Lo alabamos y queremos alabarlo por siempre, por todos los siglos, por su gran misericordia. Ayúdenos, Señor, a vivir ahora como este pueblo del nuevo pacto, este pueblo que obedece no para ser salvo, sino porque ya ha sido salvo en Jesucristo. Ayúdenos a vivir como es digno de este gran amor que usted nos ha mostrado, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.